Puede que lo hayas sentido. Ese momento incómodo en el que una mujer te dice que no está lista, que necesita tiempo o que prefiere esperar, y tú, confundido, aceptas, respetas, entiendes. Pero días después, la ves con otro. Uno que no fue tan paciente, que no fue tan correcto. Uno que no le preguntó si podía tocarla, sino que simplemente lo hizo, con una seguridad que tú no entiendes. Y ahí estás tú, preguntándote, ¿qué hice mal? La respuesta es dura, pero necesaria. Ella no dijo que no al sexo. Dijo que no a ti. Y no porque no le gustes. No porque seas un mal hombre. Sino porque no le hiciste sentir deseo. Porque lo que tú ofrecías era lógica, amabilidad, respeto, pero sin presencia, sin tensión, sin energía sexual masculina que la estremeciera desde adentro. Esto no es lo que te enseñaron. Te dijeron que las mujeres quieren respeto, que odian a los hombres que solo piensan en sexo, que lo mejor es ser paciente, ser el buen chico. Pero lo que nadie te dijo es que el deseo femenino no funciona con lógica. No responde a lo correcto. No nace del respeto vacío ni de la espera eterna. El deseo se provoca. No se pide. No se ruega. No se negocia. Se activa con energía, con presencia, con una seguridad que no necesita palabras. Y aquí viene el golpe final. Las mujeres desean con intensidad. Fantasean. Sueñan. Tienen impulsos sexuales tanto o más que tú. Pero solo los liberan con hombres que saben cómo sostener esa energía sin volverse esclavos de ella. Con hombres que no las presionan, pero tampoco piden permiso. Que no se arrastran por un beso, pero cuya mirada hace que ella sienta cosas que ni ella entiende. Este vídeo no es para débiles. No es para hombres que buscan excusas, ni para los que creen que el mundo es injusto. Es para los que están listos para ver las cosas como son. Para los que quieren despertar ese poder interno que han reprimido. Para los que ya están cansados de que los vean como amigos, paños de lágrimas o el buen tipo al que nadie desea. Vas a descubrir por qué el deseo femenino no es lógico, como tu energía sexual habla más que tus palabras, y porque el silencio, la tensión y el autocontrol valen más que cualquier frase romántica. Este no es un juego de frases mágicas. Es un entrenamiento de identidad. Es una revolución interior. Prepárate, porque lo que vas a aprender hoy va a cambiar para siempre la forma en que te relacionas con las mujeres y contigo mismo. Porque una vez que entiendes esto, ya no hay vuelta atrás. Capítulo 1. El error mortal de pedir sexo como si fueras un niño. El deseo femenino no se activa con súplicas. No responde al por favor disfrazado de romanticismo, ni al te puedo besar, dicho con voz temblorosa. Cuando un hombre se acerca a una mujer pidiendo permiso para expresar su deseo, automáticamente se pone en una posición de inferioridad emocional. Le está entregando el poder a ella sin siquiera saber si ella lo quiere ejercer. Lo que la mayoría no entiende es que el deseo no se negocia con palabras, se despierta con energía. Cuando pides algo tan íntimo como si tuvieras que convencerla, ya perdiste. Porque el deseo verdadero no nace de una negociación, nace de una reacción emocional que ella no puede controlar. Y si tú necesitas permiso para encender ese fuego, entonces no estás encendiendo nada. Solo estás esperando a que ella lo haga por ti. Hay una diferencia enorme entre respeto y duda, entre presencia y permiso. Y esa diferencia, aunque parezca sutil, lo cambia todo. La mujer lo percibe, lo siente. Cuando un hombre duda de sí mismo, cuando no sabe si es suficiente, cuando pregunta con miedo ¿puedo?, lo que proyecta es inseguridad. Y la inseguridad no excita. Puede generar compasión, incluso ternura, pero nunca deseo. Porque el deseo femenino necesita una base. Sentir que el hombre frente a ella sabe lo que quiere y no necesita su validación para actuar desde su verdad. En vez de avanzar con intención, muchos hombres retroceden buscando aprobación. Y ese retroceso es el principio del fin.
Cuando un hombre se convierte en un niño inseguro que pide dulces con voz temblorosa, ella se convierte en una figura maternal que lo cuida, pero no lo desea. El rol cambia. La energía cambia. Y con ello, desaparece toda posibilidad de tensión sexual. No porque ella no quiera intimidad, sino porque tú la convertiste en algo que no puede desear. Una figura protectora que cuida a alguien que no se atreve a ser hombre. El problema de fondo no es pedir el beso o preguntar si está bien acostarse. El verdadero problema es lo que ese acto comunica. Cuando un hombre no se siente suficiente, necesita garantía de que no será rechazado. Y en lugar de sostener el silencio, en lugar de leer las señales, en lugar de moverse con firmeza, intenta confirmar todo con palabras. Esa búsqueda constante de certeza revela su inseguridad, su necesidad de ser aprobado antes de actuar. Y eso, sin que ella tenga que pensarlo, lo vuelve poco deseable. Por eso tantas mujeres pierden la atracción incluso cuando todo va bien. Salen con un hombre, se ríen, hay química, hasta que él dice algo como «te gustaría que pasara algo entre nosotros». Y en ese momento, algo se apaga. No porque lo que dijo sea ofensivo, sino porque mató la tensión. El misterio murió. La expectativa desapareció. Todo se volvió demasiado lógico, demasiado controlado. Ella ya no siente curiosidad, ya no siente ese cosquilleo en el estómago. Porque ahora tiene que tomar una decisión racional, y el deseo no nace de la razón. Nace del cuerpo, del instinto, de la energía. Y aquí está el punto central. Si tienes que pedirle permiso para avanzar, ella ya tomó una decisión. Y no fue a tu favor. El deseo no es algo que se construye paso a paso con lógica. Es una chispa que se enciende en los primeros segundos y que se sostiene con tensión emocional, no con aprobación verbal. Si esa chispa no está, todo lo demás son intentos forzados que solo generan incomodidad. Por eso el error de muchos hombres no es que les falte amor, empatía o buenas intenciones. El error es que no entienden la naturaleza del deseo femenino. No saben sostener el misterio. No saben moverse con intención. No saben proyectar deseo sin convertirlo en ansiedad. Y por eso, aun cuando hacen todo bien, acaban en la zona de amigos, ignorados o sustituidos por hombres que no pidieron permiso, sino que simplemente se mostraron como hombres. Capítulo 2. No es que ella no quiera sexo. Es que no lo quiere contigo. Esta es la parte que más cuesta aceptar para la mayoría. Porque ataca directamente al ego. Pero es una verdad liberadora cuando se comprende de verdad. Las mujeres sí desean sexo. Si sienten deseo intenso. Si tienen fantasías, impulsos y urgencias. Pero no lo van a tener con cualquiera. Y mucho menos con un hombre que no sabe proyectar una energía atractiva. No es que no quiera intimidad. Es que no la quiere con quien no le provoca nada. Y esto no tiene que ver con apariencia, dinero o estatus. Tiene que ver con vibración, con lenguaje corporal, con energía. Hay hombres físicamente atractivos que no generan ni un suspiro. Y hay otros, sin grandes atributos físicos, que hacen que una mujer no pueda dejar de pensar en ellos. Porque lo que enciende a una mujer no es la superficie. Es lo que se transmite en silencio. Es lo que se despierta sin palabras. Es esa presencia que le hace sentir que está ante un hombre que no necesita su validación para saber lo que vale. Cuando un hombre se comporta como si tener sexo con ella fuera su único propósito en la vida, ella lo nota. Nota su ansiedad. Nota su desesperación. Nota su falta de poder. Y entonces, lo rechaza. No porque no le guste el sexo, sino porque esa energía que viene cargada de carencia emocional la apaga por dentro. El deseo no se activa cuando tú lo necesitas. Se activa cuando ella percibe que tú no lo necesitas para validarte como hombre. Muchos hombres siguen insistiendo en que las mujeres son complicadas, que nunca se sabe lo que quieren, que primero te dicen que no y luego están con otro. Pero lo que no se atreven a ver es que el problema no está en ellas,
sino en la energía con la que ellos se presentan. Mientras tú intentas caerle bien, ser el correcto, el detallista, el paciente, hay otro que simplemente entra, se sienta, la mira, no se justifica, no se disculpa por desearla, y ella se enciende. Eso es lo que duele. Porque tú invertiste tiempo, mensajes, atenciones, detalles. Y él solo llegó, mostró claridad y ganó. Pero no es injusticia. Es naturaleza. Las mujeres no deciden racionalmente a quien desean. Lo sienten. Y si tú no generas esa sensación visceral desde el principio, todo lo que hagas después solo sirve para construir una relación sin tensión. Una relación de simpatía, no de deseo. La mujer no desea a quien se acomoda a sus emociones. Desea a quien mantiene su centro. A quien no le teme al silencio. A quien no se arrastra por atención. A quien no la necesita, pero aún así la desea desde la presencia. Desde la firmeza. Desde el autocontrol. Ese hombre, aunque no diga ni una palabra, provoca en ella algo que no puede controlar. Y eso es lo que la hace elegir. Por eso no se trata de convencerla con frases. Se trata de convertirte en ese tipo de hombre que no tiene que convencer a nadie. Que no necesita permiso para expresar su deseo. Que no mendiga cariño disfrazado de respeto. Que no vive temiendo al rechazo. Se trata de ser un hombre que puede mirar a una mujer con claridad, con deseo, con presencia, y si ella dice no, él no se derrumba, no se ofende, no se cuestiona. Porque él no busca aprobación. Él busca verdad. Y eso, aunque no lo diga, es exactamente lo que una mujer desea encontrar. Capítulo 3. El deseo no se pide, se provoca y se entrena. El deseo femenino no obedece a ruegos ni espera que un hombre le diga con exactitud lo que quiere. El deseo se provoca, y para provocarlo no se necesita hablar demasiado, ni hacer malabares emocionales, ni repetir frases copiadas de redes sociales. Se necesita presencia. Se necesita una energía que hable sin abrir la boca. Una actitud corporal, una mirada sostenida, un silencio con intención. Y lo más importante, se necesita entender que no se trata de manipular, sino de transformar la manera en que un hombre se habita a sí mismo. El hombre que provoca deseo no está desesperado. No busca validación femenina. No persigue. Y paradójicamente, es ese desapego lo que lo hace más deseable. Porque mientras todos los demás están intentando agradar, él simplemente está entero, tranquilo, consciente de lo que vale. Esa calma, esa certeza, esa confianza sin arrogancia, son las señales que encienden algo muy profundo en una mujer. No es un show, es una vibración. Y esa vibración solo se emite cuando un hombre ha trabajado su interior. Este tipo de presencia no nace de leer consejos ni de copiar actitudes. Nace de un entrenamiento real. De mirarse al espejo con honestidad. De descubrir cuántas veces ha actuado desde la carencia. Cuántas veces ha callado su verdad por miedo al rechazo. Cuántas veces ha dejado que la ansiedad por agradar sabotee su autenticidad. Y cuando empieza a sanar esas heridas, cuando empieza a conectar con su deseo sin culpa ni vergüenza, empieza a proyectar algo distinto. Una energía que no suplica, sino que invita. Una masculinidad madura, sin adornos ni disfraces. El deseo no se entrena leyendo frases. Se entrena con práctica consciente. Con presencia corporal. Con introspección. Con desapego al resultado. Con valentía para sostener la tensión emocional sin huir ni reaccionar. Ese es el entrenamiento real del hombre que desea ser deseado, no por manipulación, sino por quien ha llegado a ser. No se trata de actuar. Se trata de encarnar una nueva forma de estar en el mundo. Y eso, cuando una mujer lo percibe, la desarma. Capítulo 4. Deja de reprimir tu energía sexual. Dirígela. La sociedad ha educado a los hombres para que repriman su deseo. Para que lo escondan,
para que se sientan culpables si una mujer los atrae, para que piensen que expresar su deseo es sinónimo de agresión o de falta de respeto. Y el problema no es solo moral, es profundo, es emocional, es energético. Porque cuando un hombre reprime su deseo, también apaga una parte vital de su masculinidad. Una parte que no solo es natural, sino necesaria para crear tensión, magnetismo y atracción genuina. Muchos hombres caminan por el mundo con su energía sexual completamente neutralizada. Han aprendido a no mirar demasiado, a no tocar, a no insinuar, a no decir lo que realmente sienten. Y detrás de esa conducta hay una montaña de miedo. Miedo al rechazo, miedo a incomodar, miedo a ser juzgados. Pero ese miedo los ha desconectado de su esencia. Los ha convertido en figuras planas, correctas, amables e invisibles. Porque el deseo no se activa con buena conducta. Se activa con intensidad bien contenida, con fuego controlado, con una energía sexual que no se desborda, pero que tampoco se esconde. Reprimir tu deseo no te hace un buen hombre. Te hace un hombre sin poder. Porque el poder masculino no está en dominar a otros, sino en dominarse a sí mismo. No en suprimir lo que siente, sino en saber canalizarlo con fuerza y claridad. Y eso se nota. Se nota en la forma en que caminas, en la forma en que hablas, en tu postura, en tu presencia. Una mujer puede sentirlo. Puede leer, sin que lo digas, si tú estás conectado con tu energía o si estás muerto por dentro. La energía sexual es como la electricidad. Si no sabes usarla, te quema. Si la niegas, te apagas. Pero si la diriges con intención, puedes iluminar todo lo que tocas. No se trata de tener sexo. Se trata de irradiar una presencia que haga que una mujer se sienta viva cerca de ti. Que le despierte sensaciones. Que la saque de su mundo lógico y la lleve a un plano emocional. Y eso, hermano, no se consigue con frases preparadas. Se consigue con una energía real, sostenida, que no busca aprobación, que no necesita permiso, que simplemente es. Capítulo 5. El hombre que no reacciona. La excita. Una de las cualidades más escasas hoy en día es la estabilidad emocional. La mayoría de los hombres son reactivos. Viven pegados al teléfono esperando una respuesta. Se sienten rechazados por un simple visto. Se desesperan cuando no reciben la atención que esperan. Y eso los vuelve previsibles, frágiles y controlables. Porque una mujer, al darse cuenta de que puede mover tu estado emocional con una sola palabra, pierde el respeto y con él, el deseo. El deseo femenino necesita sentir que el hombre no se derrumba por nada. Que su centro es inquebrantable. Que su paz interior no depende de una mirada, de un emoji, ni de una historia en redes sociales. Ese tipo de hombre es raro. Y por eso es tan deseado. Porque no se deja llevar por impulsos. Porque no persigue. Porque no se altera. Porque no vive pendiente de lo que hace o deja de hacer ella. Vive enfocado en su propósito, en su visión, en su crecimiento. Y eso lo hace magnético. Cuando un hombre no reacciona a cada cosa, crea una tensión especial. Una especie de misterio que intriga a la mujer. ¿Por qué no se altera? ¿Por qué no me ruega? ¿Por qué sigue tan tranquilo mientras otros se desesperan por mi atención? Esa incertidumbre la activa. No porque quiera manipularlo, sino porque su cuerpo responde ante ese desafío emocional. Porque ve en él algo distinto. Algo que no puede controlar. Y lo que no puede controlar, la excita. Pero para llegar a ese nivel de dominio, el hombre tiene que dejar de vivir para complacer. Tiene que dejar de actuar para obtener una reacción. Tiene que dejar de vibrar en la necesidad. Porque mientras más intenta agradar, más se aleja del deseo real. No se trata de ignorarla. Se trata de no poner tu valor en manos de sus emociones.
de no girar en torno a ella, sino en torno a tu verdad. El hombre que no reacciona no es frío, es fuerte, no es distante, es profundo, y es esa solidez la que lo vuelve irresistible, porque no necesita demostrar nada, y porque sin decirlo, está diciendo todo, que no necesita atención, que no necesita aprobación, que no se va a romper por no ser correspondido. Ese tipo de hombre no se encuentra fácilmente. Y cuando una mujer lo siente, no lo olvida. Capítulo 6. Lidera o pierde, no hay punto medio. En el terreno del deseo, no existe la neutralidad. O lideras, o pierdes. No hay una tercera opción. No hay premio de consolación para el hombre que espera que la mujer tome la iniciativa emocional, que marque el ritmo, que sea quien valide si lo que está pasando entre ustedes está bien o no. Porque en el inconsciente femenino hay una verdad que pocos entienden. Una mujer puede respetar al hombre que la deja decidir, pero solo desea profundamente al hombre que lidera con presencia, con claridad, con intención. No al que se lanza sin tacto, pero tampoco al que se queda esperando instrucciones. Desea al que guía, al que sabe leer el momento, al que se mueve con decisión sin necesidad de palabras. Muchos hombres creen que ser respetuosos es mantenerse pasivos, no incomodar, no proponer. Pero eso, lejos de generar atracción, produce aburrimiento. Y no porque ella sea caprichosa, sino porque su cuerpo reacciona a la energía del liderazgo. Un liderazgo que no domina, pero sí dirige. Que no obliga, pero sí marca el compás. Y cuando eso falta, la conexión se enfría. Se disuelve. Muere lentamente, como una vela que se consume sin aire. Porque lo que la mantiene encendida es esa sensación de que está siendo guiada por alguien que sabe lo que hace. Que no necesita su permiso para sentir. Que no depende de su validación para moverse. El liderazgo no es un acto de autoridad, sino de responsabilidad energética. Un hombre que lidera no se impone. Inspira. No fuerza. Invita. Y esa invitación no siempre se hace con palabras. Muchas veces es una mirada sostenida. Un paso firme hacia ella. Una caricia que no duda. Un silencio que no pide nada, pero lo dice todo. En esos pequeños gestos, una mujer siente si estás liderando, o si estás esperando que ella decida por ti. Cuando tú preguntas, ¿te puedo besar?, estás dejando que ella tome el mando. Estás revelando que no confías en tu propia lectura del momento. Y eso le transfiere una carga emocional que ella no quiere llevar. Porque el deseo se vive, no se decide. El deseo aparece cuando tú sostienes el espacio con seguridad, con calma, con intención limpia. No cuando le entregas la responsabilidad de confirmar lo que ya debería saber, que hay química, que hay tensión, que hay algo que debe suceder, no porque tú lo fuerces, sino porque tú lo permites. Liderar también implica tener el valor de actuar sin necesidad de una señal perfecta. A veces ella está esperando que tú avances, pero no lo dice. Porque si lo dice, pierde la experiencia emocional del deseo espontáneo. Lo que ella desea no es que tú le preguntes qué quiere. Lo que desea es que tú sepas lo que tú quieres y que tengas el coraje de expresarlo con firmeza, sin pedir permiso, sin disculparte por desearla. Y si ella no quiere, lo dirá. Pero si tú no te atreves a intentarlo, nunca sabrás si estaba esperando que dieras ese paso. El deseo femenino no reacciona ante la duda, reacciona ante la certeza. Y si tú no lideras, si te escondes detrás de tu supuesta prudencia, si esperas que ella sea quien tome la iniciativa, estás dejando el campo libre para otro hombre que sí se atreve. Que no necesita aprobación para expresar su deseo. Que no tiene miedo al silencio ni al rechazo. Que simplemente sabe quién es, y actúa en coherencia con eso. Ese es el hombre que ella sigue. Porque ese es el hombre que lidera. Capítulo 7. El truco psicológico del silencio y la tensión. Uno de los secretos mejor guardados del deseo femenino no está en lo que dices,
ni en lo que haces explícitamente, sino en lo que callas. En lo que dejas que flote en el aire. En lo que generas sin necesidad de empujar. Porque el deseo femenino no se activa con explicaciones, se activa con tensión. Y la tensión, cuando se maneja con elegancia, es la herramienta más poderosa que un hombre puede dominar. La mayoría la rompe por ansiedad, por miedo al rechazo, por la necesidad de tener control. Pero el hombre que la sostiene es el que provoca el deseo más profundo. Hay algo casi mágico en el silencio bien dirigido. En esa pausa donde ninguno de los dos dice nada, pero ambos saben lo que está pasando. En ese momento en que la distancia entre los cuerpos es mínima, pero nadie se mueve. En ese espacio donde el lenguaje corporal dice más que cualquier palabra. Ahí es donde el deseo se construye. No en la lógica, no en la conversación. En esa danza invisible entre la energía contenida y el impulso reprimido. Y solo un hombre emocionalmente maduro puede sostener esa danza sin arruinarla con su ansiedad. El truco no está en decirle lo que quieres. Está en crear el ambiente donde ella desee decirlo primero. Donde ella sea quien abra la puerta. Donde sienta que fue su decisión, su impulso, su iniciativa. Porque cuando una mujer siente que fue ella quien tomó la iniciativa, el deseo se multiplica. No porque lo haya hecho por obligación, sino porque sintió que no podía evitarlo. Y eso es exactamente lo que la excita. Sentir que no fue manipulada, que no fue presionada, que simplemente no pudo resistirse a la energía que tú estabas proyectando. Pero para que eso ocurra, necesitas entender que el silencio no es vacío. El silencio es una presencia, una declaración, una provocación. Si sabes sostenerlo, creas una atmósfera irresistible. Si te incomoda, lo rompes y matas la tensión. El hombre que no necesita llenar el aire con palabras demuestra dominio. El que aguanta la pausa demuestra poder. Y ese poder no es agresivo. Es magnético. Es el tipo de poder que no grita, pero que se impone con solo estar presente. Cuando estás con una mujer y todo fluye, cuando la conversación baja el ritmo, cuando las miradas se cruzan y el ambiente se carga, no digas nada. No expliques. No preguntes. No pidas permiso. Solo sostén. Sostén la mirada. Sostén el cuerpo relajado. Sostén el deseo sin necesidad de actuar aún. Y observa lo que pasa. Observa cómo cambia su respiración. Cómo se muerde el labio. Cómo juega con su pelo. Cómo busca romper el silencio con una pregunta nerviosa. Todo eso son señales. Señales de que la tensión está funcionando. Y ahí es cuando el verdadero hombre entiende que no hace falta empujar nada. Porque lo que está provocando es más poderoso que cualquier frase. Está generando una experiencia emocional. Una tensión que la consume por dentro. Que la obliga a acercarse. Que la invita a cruzar la línea sin que tú lo pidas. Y cuando ella cruza esa línea, lo hace con deseo, con entrega, con fuego. No con duda. No con presión. Porque fue ella quien lo eligió. Y esa sensación de libertad es la que la hace desear más. Saber jugar con la tensión es un arte. Un arte que pocos dominan porque pocos tienen la paciencia, la confianza y la presencia para sostenerla sin desesperarse. Pero cuando lo logras, no solo despiertas el deseo, te vuelves inolvidable. Porque la experiencia de estar con un hombre que domina su energía, que sabe cuándo avanzar y cuándo sostener, que no necesita hablar para hacerte sentir, es algo que una mujer no olvida jamás. Capítulo 8. El hombre que no suplica. Es el que ella persigue. Hay un principio que cambia la manera en la que un hombre es percibido por una mujer. Y no tiene que ver con apariencia, ni con palabras románticas, ni con actos heroicos. Tiene que ver con una simple verdad que golpea fuerte. Cuando un hombre no suplica, se vuelve un imán. Porque en ese momento deja de ser uno más. Deja de estar en la lista de los que ruegan atención,
afecto o intimidad. Y empieza a ocupar el lugar reservado para los hombres que ella respeta, admira y desea. Porque el hombre que no pide es el que más provoca. En el fondo, todos los intentos desesperados por caerle bien a una mujer comunican lo mismo: inseguridad. No importa si lo haces con flores, con halagos constantes o con una paciencia disfrazada de respeto. Si detrás de todo eso hay una energía de carencia, de ojalá me elija, ella lo siente. Y cuando lo siente, algo en su cuerpo se apaga. Porque ya no estás proyectando fuerza, estás proyectando debilidad emocional. Ya no estás siendo un hombre con poder de elección, estás siendo alguien esperando ser elegido. Y eso es exactamente lo que anula la atracción. Cuando un hombre deja de buscar la aprobación femenina como si fuera oxígeno, algo dentro de él cambia. Su forma de mirar cambia. Su postura cambia. La forma en que entra a una habitación se transforma. Porque ya no necesita que el mundo lo apruebe. Él ya se ha aprobado a sí mismo. Y esa energía de autosuficiencia, de valor propio, de identidad clara, es la que empieza a resonar de forma magnética. Las mujeres no siempre entienden por qué sienten atracción por ciertos hombres. Pero una y otra vez, ese factor está presente. Él no está persiguiendo. Él está viviendo. Este tipo de hombre no actúa desde el miedo a perder. Actúa desde la confianza de que puede elegir. Desde la convicción de que si una mujer quiere estar, será porque ella lo desea genuinamente. No porque él insistió. No porque él convenció. Sino porque ella sintió que él era un espacio donde podía rendirse sin miedo. Un espacio de fuerza, de presencia, de dirección. Y es ahí donde se da la inversión. El momento donde ella empieza a perseguir. No porque él se lo proponga, sino porque ella necesita volver a sentir esa energía. Ese equilibrio perfecto entre masculinidad contenida y desapego emocional. Ese contraste entre un deseo que no se suplica y una presencia que no se arrodilla. Ella lo persigue porque no puede ignorarlo. Porque no puede olvidarlo. Porque no puede controlarlo. Y ese es el tipo de hombre que queda grabado en la memoria y en el cuerpo. Todo esto no va de manipular a nadie. No va de convertirte en un seductor barato que juega con emociones. Va de reconectar con una verdad que te pertenece. El deseo femenino no se activa cuando lo pides, se activa cuando lo encarnas. Cuando tu energía comunica sin hablar. Cuando tus silencios cargan tensión. Cuando tu presencia se convierte en un mensaje que no necesita traducción. Ahí es donde todo cambia. El hombre que no ruega, que no persigue, que no se justifica, es el hombre que más poder tiene. No porque sea frío, sino porque está centrado. No porque no sienta, sino porque no se deja arrastrar por lo que siente. Su deseo no lo gobierna, lo guía. Su interés no lo consume, lo inspira. Y su conexión con las mujeres no es una búsqueda de aceptación, es una danza entre dos fuerzas que se reconocen desde el respeto, no desde la necesidad. Ya no se trata de preguntar ¿qué tengo que decir para gustarle? Se trata de preguntarte ¿quién soy yo cuando nadie me está mirando? Porque desde esa autenticidad nace tu verdadero magnetismo. Desde esa fuerza interior se activa tu atracción. Y es cuando tú dejas de actuar para agradar y empiezas a vivir desde tu centro que ella, sin entender cómo, empieza a girar a tu alrededor. No porque la estés manipulando, sino porque ella siente algo distinto. Siente un tipo de hombre que ya casi no se ve, uno que no está desesperado por amor, porque ya se ama a sí mismo. Si has vivido en la zona del rechazo, si te has sentido invisible, si alguna vez pensaste que las mujeres solo desean a ciertos tipos de hombres, es hora de borrar esa idea. No es cuestión de físico, ni de dinero, ni de fama. Es cuestión de energía, de identidad, de cómo te habitas como hombre. Lo que ellas desean, profundamente, es a un hombre que ya no tiene que pedir, porque ya se ha convertido en alguien que provoca. Y ahora que lo sabes, tienes dos caminos.
seguir actuando desde la necesidad o empezar a construirte desde adentro. Porque nadie lo va a hacer por ti. Y nadie, absolutamente nadie, puede proyectar el deseo que no te has permitido sentir contigo mismo. Hazte esa promesa. Entrénate. Aprende a sostener el silencio. Aprende a caminar con intención. Aprende a no reaccionar como todos los demás. Y sobre todo, deja de pedir que te quieran. Porque cuando tú no suplicas, cuando tú no imploras, cuando simplemente eres, ella lo siente. Y cuando lo siente, no hay vuelta atrás. Ahí es cuando empieza el verdadero juego. El de la atracción consciente. El del deseo real. El del poder silencioso. Ese que no se grita, pero que retumba. Ese que no se explica, pero que se recuerda para siempre.